Bienvenidos y bienvenidas a Benidorm. Bueno, ante todo, quiero deciros que con muchísima pena me iré antes porque tengo que ir a trabajar. Seguramente la conferencia se extenderá un poco. No, es que sabéis qué pasa, que hay vídeos, hay muchísimas telas por donde cortar. Y entonces, lo dicho, que bueno, ya yo me he disculpado con César, que me tendré que ir un poquito antes, y así que yo de antemano quiero darle las gracias por haber venido aquí con nosotros. Ya él sabe que para nosotros es un placer siempre tenerte aquí. Y otra cosa, que bueno, el próximo lunes no hay nada, pero el lunes siguiente vamos a tener una asamblea ordinaria, así que yo de todas formas os iré diciendo y para que estéis bien enterados. Yo quiero leer algo sobre la biografía de César, que hemos querido, porque ya lo conocéis un poco, pero bueno, yo sí quería, como no quiero, mejor dicho, hablar un poquito sobre César. Pues César Evangelio Luz es licenciado en Derecho y letrado asesor de empresas por ICADE, cualquier cosa que me... Ha sido miembro de la Junta Directiva del Ateneo de Madrid, presidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y vocal en las secciones de Literatura y Música de dicha entidad. En la década de los 90 fue miembro de la Junta Directiva de la entidad del Club de Valencia, miembro de la sección jurídica de la Asociación Medioambiental Acción Ecologista Agro. Desde 1994, César Evangelio Luz ejerce como abogado. En Benidorm ha sido directivo del GETURBE y del Club de Conferencias Almirante Guillén Tato, directivo del Consejo de la Juventud y miembro partícipe en el Consejo Jurídico de Benidorm. Además, ha sido turístico, perdón. Es que tengo una letrita aquí, vamos, minúscula. Y entonces, bueno, como decía, además ha sido presidente de la Asociación de Amigos de la Música de la Marina Baixa y vicepresidente de la Asociación Napoleónica Valenciana. Actualmente es también presidente de la Asociación Marina Histórica. César Evangelio Luz tiene estudios de Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández en la Facultad de Altea, así como de Geografía e Historia y de Historia del Arte por la UNED, en la que posee un grado universitario de Historia, Cultura, Pensamiento Contemporáneo y donde también... Estoy en el grado de Historia, pero lo que te está haciendo ahí es... Bueno, ha estudiado Historia del Arte, Cultura, Pensamiento Contemporáneo y donde también ha cursado el microgrado de Historia de España. Asimismo, ha publicado los libros Benidorm 1808, que presento aquí en el Ayuntamiento, y acercamiento a un pueblo mediterráneo en la guerra del francés, y Salvamentos del Santo Cáliz en la guerra de la independencia, Valencia, Alicante, 1809-1810. Asimismo, César Evangelio Luz también ha contribuido con estudios introductorios en libros como Marina Baixa, 1791, Informe del Obispo Fabián, y la reedición del libro de Pedro María Orts Terdín, Reseña histórica de los pueblos de la Marina. En 2023, César Evangelio Luz fue galardonado con el Premio de Investigación Histórico Naval Miguel Linares Barceló, en su tercera edición por su trabajo titulado Juan Bautista Pérez, el corsario de Benidorm, que escoltó al Santo Cáliz. En 2024 ha sido incorporado como miembro del Consejo Científico de la Fundación del Santo Cáliz de Valencia. César Evangelio ha promovido rutas históricas, obras de teatro, visitas teatralizadas, actividades de recreación histórica y ha participado en el comisariado de exposiciones como El legado de nuestros marinos sobre la Marina Mercante de Benidorm. Bueno, hay muchísimas cosas que yo no sé cómo las puedo hacer todas, pero bueno, aquí tenemos y vamos a dar un fuerte aplauso a César Evangelio Luz, que va a dar una conferencia sobre la ópera Eugene Onegin, sobre el libro de Pushkin
Y la obra, bueno, la ópera es compuesta, la música, por Petr Tchaikovsky. Así que nada, otro fuerte aplauso y damos paso a la conferencia. Que Marlene, como es profesional del canto, se sabe los nombres en su idioma original, en ruso, entonces le salía el Tchaikovsky en ruso. A mí me va a salir todo en el castellano normal de quien no es profesional de la música, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar hablar de cosas de Rusia, de esa cultura rusa a veces tan desconocida, tan bonita y a veces tan contradictoria también. Esta charla es, digamos, está inspirada, no es total repetición, pero sí que está tomada de otras charlas que hacemos en Valencia, un grupo de amigos, en colaboración con la Asociación d'Amics de la Ópera y de les Arts, siempre orientadas a lo que se va a programar en el Palau de les Arts en la programación de ópera. Eugenio Onegin se programó ahora en enero de este año. Lo que pasa es que en esas charlas incluimos también menciones pues, a los cantantes que van a interpretar, la escenografía, la orquesta, todo esto lo voy a omitir en esta charla porque realmente ya se concluyó la representación, es decir, que ya aunque quisiéramos no podríamos ir a Valencia a verlo. Pero sí creo que es muy interesante poder seguir repitiendo esta charla y coger todo el material de la misma en cuanto a lo que nos permite acercarnos a una obra que se supone que es quizá la ópera más representativa de Tchaikovsky. Tchaikovsky siempre pensamos en los ballets, El lago de los cisnes, qué bonito, La Vía Dormir, pero que sepamos también son muy conocidas sus sinfonías, pero luego pues no es tan conocido quizá como un compositor de óperas. Ahí está La Dama de Picas, por ejemplo. Él tiene unas 11 óperas, según cómo se cataloguen algunas piezas, se consideran óperas o no, pero de ellas obviamente la que más éxito tiene, la más representada, es esta, Eugenio Onegin. Por tanto, creo que vale la pena aproximarse un poquito a ella. Pero es que además es una obra que está inspirada en un libro que también para los rusos es un poco pues como aquí cuando en el colegio nos hacen leer la Celestina o nos hacían leer el Arcipreste de Ita. Son piezas prácticamente inexcusables para cualquier estudiante ruso. Es decir, todo el mundo en Rusia conoce esta obra, conoce la obra literaria de Pushkin en la que está basada. Y además de eso también creo que es una manera pues muy amable de acercarnos también a una época en Rusia en la que antes de que llegara la revolución del año 1917 pues parece que hay una nebulosa de cosas que no sabemos muy bien lo que pasa. Pues también nos sirve para acercarnos a esa sociedad rusa del siglo XIX y ver en qué medida o en qué no medida se acercaba o se alejaba de lo que podía ser el movimiento cultural, político e ideológico en la Europa del siglo XIX. Por tanto, yo creo que simplemente este repasito que podemos hacer de la vida de Tchaikovsky nos sirve no solo para conocerle a él, sino para conocer un poco mejor ese mundo cultural ruso y también para poder disfrutar de algunos de los fragmentos. Tengo aquí 5 fragmentos de arias fundamentalmente y la polonesa, también en el comienzo del acto tercero de esta ópera, que nos permitirán disfrutar de esa música. Así que aunque solo sea por poder disfrutar de la música de Tchaikovsky, pues también ya nos vale la pena estar este ratito juntos. Bien, comienzo esta charla, va a estar muy apoyada en imágenes, como van a ver, porque me gusta mucho, aunque a mí me gusta, yo creo que una conferencia es para hablar, estamos aquí para que la palabra sea protagonista, pero realmente estamos hablando de muchas cosas muy lejanas y creo que vale la pena poder concretar caras, paisajes y también ayudarnos en algunas cosas para lo que estamos diciendo, así que va a haber pues muchas imágenes. La primera que he querido poner es esta, en la cual, aunque el título que vemos en la parte inferior superior izquierda es el de Eugenio Onegin, el de la ópera, pero la imagen que estamos viendo es la de una mujer. ¿Quién es esta mujer? Pues es la protagonista de la obra, es Tatiana. Esto fundamentalmente porque ahora veremos un poco quién es Eugenio Onegin, cuál es el perfil psicológico del mismo y cuál es la importancia que le da realmente Tchaikovsky a los personajes, y vamos a ver claramente que la verdadera protagonista de la ópera es esta mujer, es Tatiana. Y sobre todo ya comenzando con esta expresión tan alegre, tan incluso desbordada de pasión, es el momento más brillante, más luminoso de la ópera, que es cuando ella escribe una carta de amor absolutamente fascinada por el personaje de Onegin al que acaba de conocer. Le escribe una carta, algo que podía entenderse escandaloso en la época, una carta declarándole esa fascinación, ofreciéndose por supuesto pues, para ser su compañera de por vida y pensando que él incluso le puede llegar a corresponder. Escribe esa carta que va a ser la escena más brillante, la escena nuclear de la ópera Eugenio Onegin. Por eso lo he querido poner aquí como primera de las imágenes que tenemos. Bien, vamos a hablar un poquitín
de momento de quién es Tchaikovsky, de su vida. Vamos a hacer varios apartados. Vamos a hablar en primer lugar para situar quién es este señor y dónde le colocamos tanto en la Rusia de su momento como en el momento musical. Él es, tenemos aquí una estampa familiar. Él es el hermano intermedio más o menos de una familia de padre, madre y 5 hijos, 3 chicos, 2 chicos y 2 chicas. Él es este. El nacimiento, el lugar de nacimiento de Tchaikovsky ya nos puede empezar a dar una serie de pistas sobre cuál es la evolución de este hombre. Nace en la provincia, región de Udmurta, que vemos como en Rusia está colocada mucho más al este de Moscú. O sea, él no está en la zona de Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, no está en Kiev, no está en Ucrania. Él está en una zona de Moscú hacia el frío, hacia Siberia. De hecho, aquí, esto es un mapa político, aquí no se ve. Aquí tenemos esta provincia, pero ahora veremos un mapa ya más geográfico, en el que vemos cómo estamos ya en el comienzo de los Urales, prácticamente, que son la frontera de esa Rusia posible de vivir con la Rusia imposible de vivir, que es la de Siberia. Con lo cual, lo que nos encontramos es un chico que nace en esta provincia, además en la ciudad de Botinsk, es decir, la más pegada a lo más pegado al frío, a lo insoportable, con lo cual ya esto nos puede ir dando una pista. Su padre era una especie de gerente de una mina, una administración de minas que había por allí, pero él es un niño que crece en un sitio muy inhóspito, muy frío, muy poco dado a la cultura, muy alejado de todos los entornos culturales, ideológicos. O sea, casi podríamos decir que es un niño de pueblo, pero no es un niño de pueblo porque es un niño de una clase económica muy bien acomodada, porque su padre al fin y al cabo está al frente de una explotación o en esa administración, pero todo lo que él ve a su alrededor, nada es refinado. Es alguien que está en contacto con lo popular y con lo pues, generalmente siempre de paisajes o de escenarios o de acontecimientos de personas que están en el nivel bajo de la sociedad. Esta es una estampa actual de esta ciudad. Vemos cómo el clima de allí pues, es absolutamente inhóspito. Le han hecho ya, por supuesto, su escultura en una plaza de allí de la ciudad, pero vemos lo que él podía ver de pequeño, siempre el horror de ese mundo frío, con la nieve, con teniendo que estar dentro de casa, es decir, un mundo que no se presta en nada al brillo social, ni al arte, ni a la literatura. Esta es una estampa ya más actual para que veamos el tipo de ciudad. No vemos nada que llame especialmente la atención. Es una ciudad industrial, es una ciudad minera, es una ciudad que, por supuesto, no hace predecir que de ahí va a salir un genio de las artes. Bien, pues este es el chico Tchaikovsky, ya un poquito más adolescente. Le vemos además con esa raya al lado, por supuesto sin barba todavía. Digo esto porque ahora vamos a ver ya algunos cambios cuando él va evolucionando. Él empieza a querer tener ya ciertas sensibilidades artísticas, de la música, de la literatura, pero en su familia lo quieren educar para que sea miembro de la administración. Hoy diríamos para hacerlo funcionario. Y para eso los mandaban a San Petersburgo, que está ya en la orilla del mar. Es una ciudad aristocrática, es una ciudad prácticamente pues, real, es decir, ahí también tenía el palacio de invierno los zares. Es una ciudad administrativa, una ciudad culta, y ahí es donde lo mandan a esta escuela imperial de la administración. Aquí tenemos una estampa actual, es decir, el edificio sigue estando ahí, en la cual se forman para ser un poquito la élite. Hoy diríamos que es pues, no sé, una especie de escuela de oposiciones, para ser funcionario, pues para ser miembro de la Administración de Justicia, para ser jueces, para ser ministros, para ser cualquier cosa dependiente del Estado. Claro que esto es un cambio ya total para este niño que venía de una ciudad pues, absolutamente inhóspita y alejada de cualquier cosa más o menos cultural. Tenemos un cuadro que encontré sobre ese mundo de esos pequeños cadetes, o no son cadetes porque realmente no eran militares, pero llevaban esta especie de uniformidad más o menos militarizada, más o menos uniformada, y en la cual se nos ve claramente pues, esa idea un poquito de crear una élite de hijos de familias más o menos burguesas, funcionariales, con las cuales el zar podría contar para crear su administración. Y aquí tenemos una foto donde vemos, yo creo que es este, no sé realmente quién es, pero creo que por el parecido únicamente sería este que más se parece al Tchaikovsky de las fotos que vemos. Hay un tema fundamental en Tchaikovsky y es su orientación sexual. Se dice que era homosexual, aunque nunca va a ser algo declarado, pero es algo que va a estar siempre latente allí. Por supuesto, pues mucha gente lo da por hecho o sentado. Es cierto que tampoco tuvo nunca una brillante relación femenina, sí se casó, lo vamos a ver ahora, y lo que se dice es que esa orientación le podría haber venido precisamente de la época de internado en esta escuela.
Todo esto es muy importante. En ocasiones la orientación sexual no tiene nada que ver con la actividad física de un artista, de un músico, pero en este caso sí que la va a tener, por lo que vamos a ver a continuación. Bien, pues este es el Tchaikovsky de ese momento, que todavía se hace pues esa foto perfectamente integrado en un mundo de orden, en un mundo de cumplimiento de la disciplina, con su raya al lado, perfectamente afeitado y con su uniforme. Esta foto creo que es del momento en que termina los estudios, que está allí varios años, está 8 o 10 años allí en esa escuela. Cuando él termina, pues ya vemos cómo se empieza a quitar la raya, pues ya él lo que quiere es ser un poquito más desordenado, como ya no está queriendo ajustarse a ese mundo para el cual le habían programado. Él lo que le gusta es la música, y entonces se va al Conservatorio de San Petersburgo a intentar ver de qué manera él puede seguir estudios musicales. Este conservatorio lo había fundado este señor. Hay dos hermanos, los hermanos Rubinstein, Nikolai y Alexander, y uno de ellos va a ser el pianista y director de orquesta que le va a estrenar el Onegin, y otro es el que dirige este conservatorio. Se hace amigo de ellos y gracias a eso comienza sus estudios de arte, es decir, él no va a seguir la carrera para la cual había estudiado y había estado tantos años allí preparándose. Estos son los dos hermanos Rubinstein. Como vemos, Tchaikovsky poco a poco, en cuanto ya le va dejando solo, no solo se quita la raya al lado, sino que se va dejando bigote y se va dejando la barba. O sea, es un señor que no quiere ponerse el traje uniformado, que no quiere ponerse el traje legal, él quiere hacer cosas en las que se defina su propia personalidad, no seguir el orden marcado que le están poniendo desde arriba. Tiene un hermano que es Modest Tchaikovsky, que también va a ser un gran colaborador de él y le sigue un poco este juego para que vaya desarrollando Tchaikovsky ese mundo musical. Aquí le vemos ya una foto un poquito más mayor. Este sería Tchaikovsky, Piotr Tchaikovsky, y este sería Modest. Aquí incluso un tercer hermano, Anatoly, le tenemos aquí, y están con Kondratiev, que es una especie de gran contratista, una especie de empresario, un señor que se movía muy bien en las esferas públicas, y vemos cómo entre ellos pues están queriendo hacer cosas, y él ya metiéndose en el mundo de la música, ya le vemos un poco aquí más mayor, es decir, él está queriendo introducirse en ese mundo de las grandes producciones, o por lo menos de los estrenos, que le puede abrir las puertas a escenarios, a salas de concierto, etc. Esta es una hermana, de la cual, como en la paella, vamos a hablar de ella y apartamos, pero luego la sacaremos otra vez. Es su hermana Alexandra, que tiene una hija, que también, como en la paella, la apartamos, pero que nos acordemos de ella. Su hija es Ana. Esta Ana, luego diremos exactamente por qué es importante, pero ya quiero sacarlas aquí como parte de esa familia de Tchaikovsky. Bueno, Tchaikovsky va a tener una novia que es Desirée Artot. Esta era una soprano belga. Él estaba, al parecer, pues muy enamorado de ella, y al parecer ella pues también le correspondía de una manera más o menos platónica. Aquí tenemos una estampa ya artística, esta era más personal, y esta era, digamos, caracterizada como alguno de los personajes de ella. Posiblemente lo que él tenía hacia ella era más una admiración profesional que un verdadero deseo o atracción puramente erótica o sexual. Pero lo cierto es que iba muy en serio y él se hubiera casado con ella. Lo que pasa es que apareció, y esto me hace mucha gracia, un señor de Murcia. Este señor de Murcia es un barítono que se llama Mariano de Padilla y Ramos, que también era cantante y también estaba por allí, y como digo, era un señor de Murcia, como la obra de Miura, Ninette, un señor de Murcia, pues este señor era de Murcia, y un murciano le quitó la novia a Tchaikovsky. Esto que lo sepamos, que esto a mí me hacía mucha gracia cuando preparaba esto. Él era barítono, y además parecía un hombre bien plantado, o sea, este tenía que ser, pues, si me permiten la expresión, un macho ibérico que presumía un poco de eso, hacía los papeles de macho alfa, de macho ibérico. Aquí le vemos pues la montera, es decir, es un señor que hace papeles que es todo lo contrario de lo que aparentemente era Tchaikovsky. Con lo cual, pues Desirée dijo, pues mira, casi me gusta más el murciano que el ruso. Entonces pues se fue con aquel, y Tchaikovsky pues como que se quedó un poco despagado. También yo, pero esto es una cosa mía que no la he visto en ningún sitio, pero me gusta pensarlo como posible hipótesis, este hombre era barítono. Hay una cuestión con las voces masculinas y femeninas. Normalmente las voces femeninas, cuanto más agudas, parecen más cerca del cielo y da una sensación siempre para personajes más puros, más cándidos, el de las sopranos. Y luego tenemos las mezzosopranos, que tienen una voz un registro un poco más bajo, y así vamos bajando hasta que casi llegan pues, al contralto y entroncan con las voces masculinas. Yo también, de una manera un poco irónica, una cosa que me gusta a mí decir porque me lo inventé yo y me hace gracia, pero creo que es gráfico, y en la ópera las mujeres mueren, casi siempre mueren, lo siento por las señoras de la sala, pero distingo, las sopranos suelen morir porque son buenas y las mezzosopranos suelen morir porque son malas. Las voces de las sopranos, más elevadas, más angelicales, las ponen para personajes más
pues eso, más cercanos a lo elevado, más cercanos a las virtudes, a la bondad, a la belleza, etc. Y sin embargo las mezzosopranos suelen ser los personajes pues, de la gitana, la de la ladrona, la de la mala, la suegra, la madrastra, ese tipo de personajes. Y en el caso de los hombres, con el tenor también pasa algo parecido. El tenor es la voz más alta y el barítono es un registro más bajo. Sin embargo, este señor era barítono y a Eugenio Onegin le van a poner de barítono. Yo no sé si es porque tiene ya un poco fijación también Tchaikovsky con esos registros de los barítonos, que no son el hombre de las virtudes elevadas, equiparable a una soprano en lo femenino, pero él ya lo está conociendo con este barítono y otros barítonos seguramente en la época de su aprendizaje musical. También es verdad que en el 19 no están tan estructuradas, ¿no? Ni tan encuadradas ya las caracterizaciones de personajes con el registro de voces. En esto quizá pues también Marlene me podrá corregir, pero esto también me lo han dicho algunos compañeros, me han dicho no exageres lo de las voces, que en el siglo XIX no era tan rígido, tan radical como lo pensamos hoy, ¿no? Pero bueno, ahí queda la cosa de este barítono murciano que se llevó a la novia posible de Tchaikovsky. Tchaikovsky con quien sí se va a casar es con esta mujer, con Antonina Miliukova. Ella es una mujer admiradora absolutamente de Tchaikovsky, que va mucho detrás de él, es un poquito parecido al personaje que vamos a ver en Tatiana, lo que decía, esa mujer que va detrás del hombre, porque está totalmente convencida de que lo merece, de que es el hombre de su vida y de que lo va a conseguir, y en Eugenio Onegin no lo consigue, él la va a rechazar. En este caso Tchaikovsky le va a decir que sí. No se sabe muy bien por qué hay toneladas y toneladas de cosas escritas sobre esto, yo no voy a extenderme, pero que sepan que es un tema que da mucho juego y que influye mucho en su vida, sobre todo porque al casarse con ella y no estar realmente preparado para el matrimonio con una mujer, le va a producir pues a las 3-4 semanas una ruptura total. O sea, este matrimonio no va a durar ni un mes, por motivos obvios que todos podemos imaginar, más todos los que no podemos imaginar y no conocemos. Pero esto a su vez a Tchaikovsky le va a producir una crisis personal absoluta, una depresión absoluta y un intento de suicidio y una necesidad de irse lejos a intentar recuperarse. Todo esto va a ocurrir mientras compone Eugen Onegin. O sea que ya se puede imaginar que esta ópera de la que estamos hablando, que aparentemente pues, es tan ligera o tan... Bueno, es una obra de literatura, bueno, pues detrás de eso está posiblemente la peor época, la de mayor sufrimiento de Tchaikovsky. Cuando pensemos en el lago de los cisnes, qué bonito los cisnes, el hielo, la gente bailando, bueno, que sepamos que también él pasa por épocas como esta, en la que es un verdadero infierno lo que atraviesa. También nos sirve esta foto para ver la pinta que tenía Tchaikovsky. Luego les voy a poner algunas fotos, que a mí esto pues, me hace mucha gracia, porque cuando hacen los diseñadores gráficos las portadas de los discos, la Sinfonía 4 de Tchaikovsky, el concierto para violín de Tchaikovsky, el Eugen Onegin de Tchaikovsky, todas hechas en la misma época, en el mismo año más o menos, 1878-79, le ponen ya como si fuera el anciano Tchaikovsky del año antes de morirse. Nunca pone la imagen de cómo era él cuando lo compone. Hace esto pues, mucha gracia, ¿no? Luego también lo del anciano, veremos, porque realmente estoy diciendo anciano con toda la mala idea, porque él muere con 53 años, yo tengo 61, ya soy 8 años mayor que el anciano Tchaikovsky, pero creo que me conservó mejor que las fotos que luego vamos a ver. En fin, también podemos decir esto de todos los que estamos aquí. Ha cambiado mucho pues la imagen personal de la gente. Bueno, la mujer de Tchaikovsky, si alguien la puede localizar y ver, yo creo que disfrutarán si localizan y visualizan la película que existe sobre esto. Yo no la he visto, o sea, no les puedo recomendar ni decir si me gusta o no me gusta, pero existe una película sobre la mujer de Tchaikovsky. Hasta ese punto, el tema del matrimonio de Tchaikovsky fue importante. No solo importante para su vida, sino que además para la ópera de la que estamos hablando fue decisivo. Está completamente detrás de esa composición. Les he seleccionado algunas imágenes para que podamos imaginarnos todo lo que había debajo de esas peleas o de esas discusiones o de esos gritos. En fin, era una cosa tremenda. Al principio, pues esa simulación o ese intento de verdad de tener un matrimonio queriendo a una mujer, que es esta. Vemos en la foto pues, que no hay realmente ninguna comunicación entre ambos en esta foto, tampoco la había normalmente en los posados de las fotos, ¿no? No pidamos maravillas a la fotografía de época, pero no vemos nada que nos haga imaginar que había amor verdadero entre estas personas. Vemos aquí ella admirando al maestro, como admira ese mundo musical, detrás de la puerta. Vemos cómo ella lo mira a él con mucho más interés y sin embargo él la mira pues, de una manera, pues, como diciendo, podría estar mirando a su hermana o
lo sabemos, la ilusión posible, la concentración de ella en la boda, o sea, ella está consiguiendo su objetivo y él, sin embargo, está como que no oye llover. Aquí le vemos ella ya requiriéndole, él casi haciéndole una especie de cobra, dejándose, están ya discutiendo porque ya están comprobando, y sobre todo ella, pues el gran error, y él también, el gran error que han cometido. En definitiva, es una relación tormentosa que a él le va a producir, como digo, incluso ese intento de suicidio y necesidad de recuperación psicológica y psiquiátrica en algunos lugares que luego veremos. Hay otros personajes en la vida de Tchaikovsky, simplemente para cerrar un poquito el círculo de ese primer inicio vital de quién es él. Este sería Hans von Bülow, dicho en alemán, que es un director que sería de los que más propició el que se conociera la obra de Tchaikovsky fuera de Rusia. Esta es otra mujer muy importante en su vida, que es Nadezhda von Meck. Es una mujer con una historia muy curiosa, porque era una gran mecenas, en el sentido que tenía mucho dinero, no tanto ella, pero sí por su marido, y protegió a Tchaikovsky durante mucho tiempo, pero siempre con la condición de que nunca se vieran. Yo no sé por qué, pero le dijo, yo te voy a poner millones y millones y millones, pero nunca intentes verme. Es una cosa como muy misteriosa, ¿no? De esas cosas que, bueno, imaginemos hoy, pues no sé, que Patricia Botín o que la mujer de Fernando Ross, que tiene la Fundación Hortensia Herrero, pues financia a alguien y dice, pero nunca me veas, ¿no? Es una cosa un poco rara, no sonaría. Bueno, pues esto es lo que pasó con esta mujer. Ahora bien, esta mujer tenía un hijo que se llama Nikolai, que luego se va a casar con la niña Ana, la que había dicho yo, la sobrinita de Tchaikovsky, la que he dicho, la apartamos ahí, pero ahora luego la sacaremos otra vez. Pues al final sí que va a haber un emparentamiento, un parentesco familiar entre Tchaikovsky y esta mujer que nunca quería tener contacto con él. Pero bueno, ella estaba casada, tenía bastantes hijos, quizá era una cosa puramente de respeto por su marido, pero realmente pues era una mujer que tenía una vida bastante autónoma, y no sabemos muy bien cuál era el tema este. Pero bueno, este va a ser el hijo de ella, que se casará con la sobrina de Tchaikovsky. Este es el zar, Nicolás I, que es prácticamente en el que se desarrolla buena parte de la vida de Tchaikovsky, especialmente o concretamente hasta el estreno de Eugen Onegin. Unos 30 años, toda la vida de Tchaikovsky inicial, en la etapa inicial hasta Onegin, se va a desarrollar bajo este zar. Este zar era, digamos, un poquito de la línea más conservadora, más de la censura, más nacionalista, y eso también condiciona el que los que no son muy nacionalistas, no son muy conservadores, no son muy aburguesados, lo sufren o dicen, bueno, voy a hacer lo que me piden, porque si hago lo que yo quiero, pues a lo mejor el zar se enfada. Eso es lo que ocurre en esa primera etapa de Tchaikovsky. Después, justo del estreno, más o menos en 1881, el estreno es en el año 79, 2 años antes, ya tenemos a este zar que va a ser Alejandro III, que ya es bastante más amigo de Tchaikovsky y que le va a permitir pues, una mayor libertad. Y este es el Tchaikovsky que yo decía, anciano de 53 años, señores, este señor es 8 años más joven que yo, pues yo no me veo tan mal. Pero bueno, aquí vemos la fecha del 93 y es una foto del año de su muerte, el año 1893, él muere en Odessa. Pero vemos también que en la época, pues posiblemente, si hubiera ido a la barbería y se hubiera hecho un poquito de arreglo, yo creo que le estaría mucho mejor. Pero yo creo que él mismo es que está en esa época ya bastante deprimido. Es la época, si la conocen, de la Sinfonía Patética, la sexta, que es un verdadero lamento, es un lloro. O sea, es una pieza, pues en fin, patética. Patética en el sentido maravilloso, de cómo transmite pues ese derrumbe, esa proximidad de la muerte. Y yo creo que es así como se siente cuando se hace esta fotografía. Muere en esta última, en su casa, en Klin. Actualmente es un museo, lo entierran en el cementerio Alexander Nevsky en San Petersburgo. Si alguien quiere ir esta tarde a San Petersburgo a visitar la tumba, pues allí está Tchaikovsky esperando. Y musicalmente, ¿dónde situamos a Tchaikovsky? Ya hemos visto un poco que él tiene una vida en la que quiere ir por libre, que no se sujeta demasiado al orden burgués, al orden, digamos, político-administrativo, tampoco va en contra, él no hace nada especialmente, ni a favor ni en contra, simplemente quiere componer, él quiere ser un artista. Bueno, pues en su época, por contraste, podemos decir que lo que está imperando, sobre todo, es el grupo de los 5. Es un nuevo tipo de músicos que está formado, pues aquí lo vemos, Borodín, César Cui, Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov. El alma mater es sobre todo Balakirev. Pero estos músicos tienen algunas peculiaridades. Por un lado, salvo Balakirev, la mayoría no tienen casi estudios musicales, cosa que Tchaikovsky es un señor de conservatorio, es un gran amante de la música que se la estudia, la aprende y es un profesional. Cosa que otros pues, son un poquito más, digamos que han venido por otra puerta. Y sobre todo son nacionalistas. Y en el nacionalismo lo que quieren es, por un lado, propiciar o ensalzar lo ruso,
de la manera nacionalista para que sirva de base también a ese proyecto nacional, pues del zar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues tiene unas connotaciones contra otras cosas, porque muchas veces el nacionalismo es excluyente. Yo aquí me he puesto pues unas notas para que ese matiz lo podamos distinguir y podamos entender por qué Tchaikovsky no se mete en el grupo de los 5 y no le interesa. Aquí he puesto simplemente pues para hacer un poquito de matización. Lo nacional, yo creo que Tchaikovsky, él ama su nación y él quiere hacer una música nacional, es decir, recogiendo todo el espíritu ruso, pero no convertirlo en un espíritu ruso contra nadie, ni nacionalista contra nadie. Entonces aquí en lo nacional vemos como principio pues, que toma la nación para hacer arte, pero el nacionalismo toma el arte para hacer nación. En lo nacional te dicen esto es mío porque es bueno, como creo que es bueno, pues lo quiero para mi país. El nacionalismo dice al revés, esto es bueno porque es mío, o sea, como es mío pues tiene que ser bueno, y lo tuyo es malo porque es lo tuyo, punto, ¿no? Es un poco la diferencia de caracteres. Esto tiene unos efectos en el arte. En el arte el nacional, simplemente nacional, recoge la esencia del pueblo. El nacionalista la impone, es decir, la quiere convertir en dogma de realidad. El nacional es universal con otros, o sea, él quiere mucho a su país, pero no está en contra de los demás países, quiere que entre todos tengan ese mundo universal de arte, de ideas. Sin embargo, el nacionalismo es excluyente del resto, o sea, mi nación está aquí para que no esté la tuya. Todo esto es lo que está un poco en el intento de hacer esa música nacionalista de ese grupo de los 5, no lo veamos en un sentido folclórico ni negativo, pero es lo que subyace en esa época, es una época post-romántica en la que la ruptura de muchos esquemas ideológicos que venían de la Ilustración, pues la ruptura derivada del horror de las guerras napoleónicas que han demostrado los fantasmas y los monstruos de esa supuesta razón, han dado pie a otro tipo de cosas irracionales, ilógicas, más espirituales, más sentimentales y no tanto de la razón ilustrada que ha cortado la cabeza a un rey. Pues aquí vamos a abogar por los sentimientos, el nacionalismo, el romanticismo, lo espiritual, y salen pues todo tipo de emanaciones de esas ideas. Aquí sí que he querido dejar pues una frase de Oscar Wilde que pronunció en una conferencia en el que dijo, en realidad una escuela nacional es una escuela provincial, como diciendo, los que vayan de nacional pues son provincianos, o sea, es una forma de hacer un juego de palabras que me parece pues muy acertado. Tchaikovsky huye de ser nacional, huye de ser provinciano, porque lo que hace es un arte que puede representarse y escucharse tanto en Rusia como en España, como en París, como en Nueva York, cosa que los nacionalistas del grupo de los 5 pues hacen una música rusa para rusos y para que no venga nadie más. Aquí vemos un poco la expansión de ese mundo un poco nacionalista, según este gráfico, que yo no estoy muy de acuerdo, pero sí para que veamos cómo en esa época hay mucho artista y mucho compositor que está, pues, como setas, como hongos, propiciando pues una especie de arte nacionalista en sus respectivos sitios. Digo que no estoy muy de acuerdo porque aquí nos ponen en España también pues, a Turina, Granados, Falla y Albéniz, que yo nunca los vería como nacionalistas, los vería como nacionales en el sentido de Tchaikovsky, o sea, en el sentido de retomar o tomar todo lo que sale del pueblo, pero por supuesto sin ningún tipo de ideología combativa, ni impositiva, ni de intentar eliminar nada, sino al revés, aportar al mundo lo maravilloso que tenía la música española. Posiblemente lo mismo se pueda decir de estos otros sitios, de Hungría, de Polonia, en fin. Ya digo que el gráfico este lo pongo para que nos haga pensar, pero no es que yo esté muy de acuerdo con él. Y teníamos ese zar que teníamos aquí, Nicolás II, del que he dicho antes que justo va a ser el que llega hasta el momento de Eugen Onegin, y que es un señor que está muy en la órbita de lo nacional, más del grupo de los, nacionalista, del grupo de los 5, de viva los rusos lo mejor, y por tanto Tchaikovsky incluso se siente un poquito obligado a seguir esa línea, y por eso de ahí pues, la obertura 1812, que es una obertura, digamos, nacionalista, que exalta la resistencia y la lucha de los rusos contra la invasión de Napoleón. Luego ya vendrá Alejandro III, como nuevo zar, una vez ya estrenado Eugen Onegin, y ya se puede hacer otro tipo de cosas, y este sí que admira a Tchaikovsky, es decir, así como con el otro es Tchaikovsky, que tiene que ir un poco detrás del zar Nicolás II, pues Nicolás I, pues aquí este es el zar el que va un poquito detrás de Tchaikovsky y le encarga una cantata y que haga pues, lo que él quiera, y va a hacer esa cantata a Moscú para la coronación. Bien, entrando ya un poco en materia del Onegin, de la ópera, les he dicho que se produce en una época de grandísima depresión, frustración, un momento terrible sentimentalmente de Tchaikovsky. Podemos seguirlo casi mes por mes, ese año, que es el año 1877, aquí lo tenemos, bueno, creo que se verá muy... los de cerca quizá lo ven mejor, no se verá, ¿no? Pero bueno, yo les voy a decir porque tampoco nos da mucho tiempo para extenderme en cosas. Pero aquí tenemos el calendario Eugen Onegin,
La flecha sí que la siguen, ¿no? Si muevo la flechita para poder decirles cómo vamos. Bien, pues tenemos aquí 4 años que son en 1876, 77, 78 y 79. En 1876 a finales es cuando esta mecenas que les he dicho, Nadeta von Meck, es la que se pone en contacto con Tchaikovsky para decirle que puede hacer lo que quiera, que ella está ahí para financiarle, con lo cual ya le da la tranquilidad económica a este Tchaikovsky para que empiece a pensar, pues ¿qué podría yo hacer? ¿Cómo puedo yo desarrollar mi arte sin depender de nadie? Y al año siguiente es cuando se va a producir ese inicio, esa inspiración para hacer la obra y esos problemas que va a tener Tchaikovsky. Aquí vemos, no lo leen ustedes, pero yo os lo digo, pues marzo, abril, junio, cada mes va pasando algo. ¿Qué es lo que va pasando? Bueno, primero, en marzo hay un momento, digamos, grandioso de Tchaikovsky, es un momento realmente óptimo. Si hiciéramos una curva de cómo va de subida o de bajada su autoestima, pues hasta ahí, entre que ha aparecido la gran mecenas que le va a pagar todo lo que él diga y que acaba de estrenar el Lago de los Cisnes con un súper éxito, pues él podría creerse el rey del mundo, el rey del mambo y que todo el mundo le admira ya. Es decir, que ya prácticamente pues, tiene el éxito consagrado. El mes siguiente se casa Vladimir Shklovsky. ¿Quién es este hombre? Pues este hombre es un alumno de él, hermano de Konstantin Shklovsky, que luego va a ser libretista de Eugen Onegin junto con Tchaikovsky y su hermano. Es un amigo de Tchaikovsky. Claro, cuando ya sabes la orientación, cada vez que lees este era un amigo, pues ya no sabes si tienes que pensar que simplemente era un amigo o que había algo más, pero bueno, tampoco he podido decir nada ni quiero verter más sombras, ¿no? Pero hay una relación permanente siempre de él con sus amigos y que se va a la casa de los amigos, va y viene, y todo eso vinculado a la creación artística, pues que nunca sabemos realmente hasta dónde llega una cosa y otra. Pero, ¿por qué digo todo esto? Que parece que es un rollo que estoy soltando. Pues porque ese Shklovsky se casa. Entonces, claro, Tchaikovsky se queda un poco como sin su amigo, para decirlo entre comillas, y ve que el amigo se ha casado, y el amigo que se casa tiene la aceptación social. Y eso es lo que hace que él, entonces, a los 2 meses se casa también. Quizás si su amigo no se hubiera casado, no lo hubiera dejado solo sin su amigo, pues igual Tchaikovsky no se hubiera casado con quien no se tenía que haber casado. Al mes siguiente, en junio, hay una cena en la cual una cantante rusa llamada Elisaveta Babrovskaya le propone a Tchaikovsky, oye, ¿por qué no haces una ópera sobre Eugen Onegin? Digo Eugen Onegin también porque verán por ahí vídeos, por ejemplo, pues el de Ramón Gené, que dice Evgeny Onegin, lo pronuncian todo con un ruso que ni te enteras y cada vez que quieres saber qué han dicho ha acabado ya la frase, Onegin, en fin, yo digo Eugen Onegin, en castellano podemos decir Eugenio Onegin y que veremos también fenomenal, Onegin. Bien, pues comienza la ópera de Eugen Onegin y la pregunta es ¿por qué comienza esta ópera? Yo muchas veces me interesa casi como lo fundamental en la ópera y en cualquier obra de arte el por qué nace una obra. Siempre parece que eso nunca tiene importancia, yo eso me lo encuentro muy pocas veces analizado, ¿no? Bueno, la ópera Julio César, que la están poniendo ahora en Valencia, o el David de Miguel Ángel, o el cuadro de las lanzas de... ¿Vale? Pero ¿por qué alguien decide dedicar semanas, meses a crear una obra? Eso normalmente nadie se lo plantea, ¿no? Yo siempre me lo planteo y sobre todo una ópera que va a tenerte 2 años, a lo mejor componiendo algo que es porque alguien te lo ha encargado, es porque tú la querías componer hace 1000 años, es porque te obsesiona el tema, es porque te da igual. Claro, todo eso es muy importante a la hora de ver el tratamiento que da el artista a la obra. Depende mucho de cuál es el motivo por el que esa obra, estás haciendo esa obra. En este caso, sin embargo, lo que parece es que el Eugen Onegin no era un proyecto de Tchaikovsky. Él no lo tenía en mente nunca, no llevaba desde pequeñito diciendo quiero hacer un Onegin. Aquí está la obra en cátedra, por cierto, se la recomiendo para que la conozcan, quien quiera, con un maravilloso estudio introductorio, como ocurre siempre en las ediciones de cátedra. Bien, pues no tenía él en mente hacer el Eugen Onegin. Cuando, como ya les he dicho, era una obra conocida absolutamente por todo el mundo en Rusia, como el Quijote, como la Celestina, en fin, de esos libros que todos los niños en el colegio pues tenían que estudiar. Pero se lo propone esta cantante Elisaveta Babrovskaya en una cena. Yo también me he dado vueltas pues a ver por qué ella le propone hacer esta obra. También tengo mis 4 o 5 teorías, pero tampoco nos vamos a extender aquí. Pero bueno, la cuestión es que él dice, pues vale, pues voy a cogerlo. De repente, pues a la sorpresa inicial, de repente dice, bueno, pues oye, tampoco es tan mala idea.
tenía cosas buenas ese libro de Onegin, y es primero que está en ruso, no está en italiano, que hay que hacer una traslación de versos del ruso al italiano, o no tiene que enfrentarse a que el público escuche el italiano, y que ya está en ruso, pero es que además está ya en verso, es decir, es muy factible para un libretista coger ya una obra en verso, en ruso. Se le llama novela, y es una novela en verso, o sea, no es un conjunto de poemas, pero al final todo el libro está escrito en verso, con lo cual para un señor que tenga que hacer un libreto con rima, por lo menos rima, recordemos, asonante, es decir, simplemente por las vocales, no por la consonante, que incluso también riman las consonantes, pero por lo menos en la asonante, la que te da la musicalidad, ya está esa pieza hecha, con lo cual se prestaba mucho. Además la conoce todo el mundo y además es una obra de éxito. Él mismo quizá haya pensado, claro, es que como la conoce todo el mundo, o lo haces muy bien, o siempre te van a buscar pelos, ¿no? Pero la cuestión es que al final se entusiasma, y se entusiasma precisamente con la escena de la carta de Tatiana. La Tatiana que hemos visto en la primera de las escenas. Porque en el fondo, pues es lo que todo el mundo en Rusia, lo que todo el mundo que lee la obra, lo que todo el mundo estudia en Rusia, es la carta de Tatiana. Si ponen ustedes en internet y buscan Eugen Onegin, verán 400 vídeos, exagerado, vamos a dejarlo en 300, de la carta de Tatiana, con Ana Netrebko, en fin. Todas las grandes sopranos han pasado por la carta de Tatiana, por lo menos un montón. Y luego el resto de fragmentos pues son de otro tipo de áreas, pero la carta de Tatiana es el momento fundamental, el momento de brillantez, el momento en el que está todo el mundo esperando a ver si la Tatiana no solamente llega a las notas altas, lo hace todo muy bien, sino que además tiene la fuerza expresiva, transmite, demuestra esa fórmula de ingenuidad, acepta la caracterización del personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es la gran prueba de fuego de esta ópera. Y él, Tchaikovsky, pues se mete en esa escena y la termina prácticamente en cuestión de una noche, 2 noches, en fin, cuestión de muy pocos días, culmina el momento culminante de la ópera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo lo que viene después es un poco el padecimiento de que ahora me toca hacer todo lo demás. Esto es un poco como los puzzles, lo cogemos y el que le guste, yo lo empiezo siempre por los bordes. Por una medida que he hecho el borde, que es lo que más ilusión te hace, lo más fácil, y luego desde ahora me toca las 5000 piezas del bosquecito, que es un dolor, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Tchaikovsky además, y además tengo aquí a mi querido amigo Paco, que me decía que Tchaikovsky, siempre para acabar las obras, pues se hacía un lío, vamos a decirlo así. Realmente Tchaikovsky es un señor al que una vez ya que se le acaba el tema brillantísimo que compone, pues los finales, los rellenos, las repeticiones de compases se le van haciendo cada vez más penosos, y eso a veces se nota incluso como que le cuesta acabar las cosas. Es un señor de grandes, aquí en el castellano, usando el refrán diríamos, o refrán, el dicho castellano diríamos arrancada de caballo, parada de burro, ¿no? Pero con eso lo podríamos definir un poco. Pues la arrancada de caballo es la escena de Tatiana, y la parada de burro es todo el resto de la ópera, en la que pasó sudor y lágrimas y sangre y barro y hierro, como decía Churchill, para acabar la ópera. Bueno, pues en medio de eso, que está empezando ya la ópera, resulta que es cuando se casa Tchaikovsky. Entonces está empezando, ha hecho ya la escena brillante de Tatiana, se ha casado brillantemente, según él cree, con su mujer, y de repente empieza lo peor, que es empezar a hacer toda la ópera y además la relación con su mujer, que empieza a verse que es un desastre. Hasta ese punto que en agosto, es decir, al mes siguiente, ella está en esa depresión, que se quiere morir, se quiere suicidar, deja a la mujer, se va a un lugar que se llama Clarence, en Suiza, un balneario, se va también a Geblovo, que es donde vive su amigo Silovsky, en fin, se va buscando sitios donde nadie le conoce, donde le pueden cuidar o tratar, o por lo menos donde puede olvidarse de todo mirando el paisaje. Y va componiendo ese Onegin, acabándolo prácticamente a finales de año o comienzos, enero o febrero, según las fuentes que vean, del año siguiente, 1878. En el año siguiente estará componiendo otras 2 piezas que también están marcadas un poco por todo este proceso, y finalmente ya en el 1879, el comienzo del año subsiguiente, será cuando se estrena de la manera que también veremos. Pero, como lo estoy explicando, no hay una composición fluida de esta ópera, y cuando termina la ópera no hay un estreno fluido, es decir, no estaba esperando el productor para enseguida ponerla en escena, porque ahora también, como veremos hablando del estreno, no se estrenó tampoco de una manera, digamos, natural. Él tenía un poco quizá de miedo, o no sabemos muy bien lo que era, pero no busca el que luego será 2 años más tarde el teatro del estreno, del postestreno, que es el Teatro Bolshoi, sino que primero la va a estrenar con, llamémosle, estudiantes o jóvenes cantantes del Conservatorio de Moscú.
Incluso la obra tiene 3 actos, parece que el estreno primero fue nada más de los 2 primeros actos, luego se pasan con los 3 actos a un teatro, digamos, complementario del conservatorio, que era el Teatro Mali, y luego ya 2 años más tarde, que ya se siente seguro, es cuando la presenta en sociedad en el Teatro Bolshoi. Aquí tengo otras cosas sobre el calendario de cómo va la composición, pero no quiero extenderme porque ya hay unas referencias a esa Sinfonía Cuarta y a ese concierto de violín que también están siendo compuestos en ese momento y donde vemos esos perfiles un poco dramáticos, un poco tristes, siniestros en ocasiones de esa composición. Si estuviéramos más para extendernos, pues me enrollaría más, pero no quiero tampoco abusar. Y algo que también yo planteo para que quien quiera de aquí pues se lo plantee a su vez, es que yo creo que la ópera siguiente, a Eugen Onegin, que va a ser La doncella de Orleans, Juana de Arco, yo creo que algo tiene de ese momento como esa resaca de todo lo que ha pasado antes Tchaikovsky. Esto yo me lo planteé para la charla anterior que di, me lo quise dejar ahí escrito, he tenido mi tertulia con amigos de esas charlas en Valencia y me dicen que bueno, que ellos no lo ven tanto así, y bueno, pues estupendo, pues por lo menos que lo debatamos. Pero yo sí creo que algo hay de él en la siguiente ópera, Juana de Arco, que es justo la que él escribe el libreto íntegramente, y habría una pequeña identificación de ese Tchaikovsky que compone el Onegin con Juana de Arco. Aquí vemos que en ambos casos serían mártires, acusados por una sociedad que no los entiende. Una feminidad bloqueada en caso de que nos metamos en el profundo mundo de Tchaikovsky, y también la de Juana de Arco, que es una persona consagrada a la religión. Hay una ambigüedad, una mujer que viste de hombre, Juana de Arco, que se comporta como hombre, él al revés, todo lo que le está pasando con su esposa. Hay un amor prohibido, imposible en la ópera Juana de Arco, como él, el de él también, que sabe que no puede llegar al verdadero amor. Y hay un objetivo elevado que parece sublimar todo eso, que sería la religión en Juana de Arco, y en él es el arte. Es decir, ahí hay una pasión en parte subyugada, oculta, aplastada por una realidad social, algo que no va a permitir que el personaje pueda sacar todo lo que tiene, y si lo saca va a acabar crucificado, como acabaría crucificado Tchaikovsky si revelara toda su problemática interna, y como acaba quemada Juana de Arco. Yo ahí creo que hay un tema por lo menos para mirarlo, ¿no? Pero todo esto se lo digo no para hablar de Juana de Arco, que ya es posterior a Tchaikovsky, al Onegin, pero sí para que podamos pensar que quizás que Juana de Arco tenga mensajes, tenga claves en el libreto que nos expliquen lo que el año anterior ha estado padeciendo Tchaikovsky en la época de Onegin. Bueno, este es el Tchaikovsky de la época de Onegin. Vuelvo a decir que es un señor que tiene sus 30, él nace en el año 40, es decir, que tiene 30 y pico años, 37, 38, cuando compone el Eugen Onegin. Acaba de tener ese triunfo en el Lago de los Cisnes, como les había dicho, es decir, era un momento en principio exultante de él, y ahora pues quiero que digamos algunas cosas sobre el libro en el que se basa la ópera de Onegin. Esto me llevaría, no obstante, pues unos cuantos minutos, lo voy a intentar hacer muy rápido porque si me extiendo en esto que me gusta, pues a lo mejor me voy demasiado de tiempo. Así que este apartado sobre el libro voy a ir un poquito rápido. ¿Quién es Eugen Onegin y todo esto por qué lo quiero introducir en la charla? Bueno, lo quiero introducir en la charla porque al final Onegin es el personaje, es un poco como el retrato de Dorian Gray, pues tendremos que meternos en la personalidad de Dorian Gray para entender un poco más la ópera. No tanto la ópera, pero sí al compositor que tiene que escribir una ópera sobre él, pues tendremos que saber en qué tipo de persona está pensando. Y aquí traigo lo que he dicho ya varias veces, que es un libro que se lo conoce todo el mundo en Rusia. Claro, no es lo mismo eso que hacer una obra sobre un personaje inventado o una obra sobre un personaje que viene de la literatura noruega o de la literatura swahili. Es una obra hecha por rusos, hablando de rusos, que triunfa en Rusia y que todos los niños de Rusia se la saben, con lo cual, a ver qué haces con ese personaje. Con lo cual, habrá que conocer muy bien al personaje tal cual sale de Pushkin y luego poder decir si Tchaikovsky se ha atrevido a salirse del personaje o no, y si lo ha seguido, pues nos da un indicio de su personalidad, es decir, es alguien que no quiere marear demasiado, y si se ha salido, también nos dirá algo, nos dirá que Tchaikovsky se ha salido en esta cosa y en esta, pues habrá que ver por qué. ¿Qué mensaje nos ha querido dar saliéndose justo de lo que todo el mundo conoce? Si vas por una autopista y sigues todo el rato, no pasa nada. Si te sales en un momentito de la autopista, la pregunta es ¿y por qué te has salido en ese momento? ¿Y por qué quieres ir ahora por ese caminito? Bueno, pues ahí es donde se produce esa comparación. Yo me he dedicado a comparar todo lo que aparece de Onegin en el libro y el Onegin de la ópera,
He visto bastantes similitudes, normalmente sigue bastante bien la ópera, porque, como ya he dicho antes, él no era un obsesionado de este tema, o sea, él lo que hace es cogerlo fácil, pero sí que hay algunos momentos del libro que no están en la ópera, lo cual tampoco pasa nada porque no puedes reproducir toda la ópera, o sea, todo el libro en la ópera. Pero sí, pues yo me puedo lamentar que como público, como espectador, me hubiera gustado que algunas escenas del libro hubieran sido brillantes escenas también en la ópera que no están. Pero bueno, ¿quién es Eugenio Onegin y de qué manera nos presenta este personaje, tanto el libro como la ópera? Bueno, Eugenio Onegin, hay que recordar lo que acabo de decir, es una gloria nacional, todo el mundo lo conoce, incluido Tchaikovsky, los libretistas, los artistas y el público. O sea, a ver quién es el listo que se sale de lo que había dicho Pushkin. Bueno, Pushkin es un poeta romántico, es una especie de como el Larra ruso, es un poco así, pues, un personaje un poco de vida tormentosa, con este pelo remolinado, la pinta absolutamente romántica, nace con el siglo XIX y va a ser pues, la gloria nacional de aquel momento. Como vemos, pues da lugar a su vez a una imagen pues, muy romántica, muy el estilo de la época, la naturaleza, lo tormentoso, lo espiritual, la huida o la búsqueda de la soledad, el individualismo, todas estas cosas del romanticismo. Hay varias referencias en el libro de Pushkin, en el que Pushkin lo que demuestra es un poco la misma onda que decía yo de Tchaikovsky en cuanto a lo nacional. Pushkin no es nacionalista, pero sí es muy nacional, o sea, él quiere sacar mucho de los temas rusos, pero al mismo tiempo no tiene ningún problema en aceptar todos los modelos y todo lo que ha triunfado en Europa y demostrar esa conexión con lo europeo. Hay muchas referencias intelectuales, literarias en el libro y solamente les voy a poner algunas y no me voy a extender, simplemente os las voy a ir dejando caer. Por ejemplo, pues se cita a Lord Byron en el personaje de Childe Harold, el personaje de Mazepa, el final dramático de Mazepa, o sea, todos son cosas dramáticas, personajes atormentados, personajes solitarios. Aparece la idea del spleen, que es la decadencia, que la encontramos después en Baudelaire, en Las Flores del Mal. Aquí tenemos el poema El spleen de Baudelaire. Y el spleen de París, como esa idea de la persona que es Onegin, que es una persona hastiada, que es una persona burguesa con posibilidades económicas que se dedica a viajar, a conocer cosas, pero tantas conoce que le aburren, se aburre siempre, no quiere casarse con Tatiana, pues porque ella es una chica de campo, pues, una chica burguesita también, pero que no tiene una cultura, no tiene un mundo. Él pues es una persona absolutamente sin motivación, porque todo ya le da igual, lo ha tenido todo, lo ha visto todo, o él cree que lo ha visto todo, y simplemente pues, se plantea ser un espectador displicente de la realidad. Aquí vemos en una portada de este libro del Spleen de París, pues alguien que podría ser muy parecido a ese sentido que tiene Onegin de que todo un poco le resbala, que lo mira todo con esa distancia, o esta carátula también, que me parece pues, muy gráfica para otro libro de El Spleen de París. El spleen es ese sentimiento de distanciamiento, de hastío, de bueno, va, ¿no? En fin, que en lo que nada se implica y que parece que nada es capaz de retener su interés durante mucho tiempo. También utiliza el personaje de Melmoth el Errabundo, es un señor que también se hastiaba del mundo y al final acaba vendiendo su alma al diablo para que le haga inmortal, pero luego ve que se aburre tanto que va buscando a otro que haga el mismo pacto con él y que le venda su alma para él poder morirse y pasarle el pacto a otra persona. En fin, es siempre este tipo de personajes que son los que crean la personalidad de Onegin y es importante saber eso para entender cómo se compone la obra. La obra inicial es de Maturin y luego el personaje tendrá éxito y veremos a Balzac cómo hace al Melmoth reconciliado, o vemos a Oscar Wilde cómo coge al personaje de Melmoth también es un decadente, es un individualista y coge precisamente el apellido de Melmoth para crear el personaje de Sebastián Melmoth cuando él sale de la cárcel de Reading, donde ha estado prisionero precisamente por homosexualidad, no por homosexualidad, pero sí por un juicio derivado de una acusación de homosexualidad, y coge como nombre representativo el de Sebastián Melmoth. Yo creo que Sebastián, por sentirse el mártir San Sebastián, asaeteado por la sociedad, y Melmoth en referencia a este personaje tan hastiado, tan que no sabe muy bien qué hacer con su propia alma. Esta es una imagen de Oscar Wilde, ya después de la cárcel, y esto es una imagen de la casa de Oscar Wilde en Capri, que es con lo que se está identificando en el fondo ese Onegin, ese Pushkin, aunque Oscar Wilde es posterior a Pushkin, pero es ese mismo concepto de ese decadentismo, al mismo tiempo que esteticismo, que delicadeza, que sutileza, que brillantez, tan distinta a esto que es la Rusia de Tatiana, que es la Rusia del campo, la Rusia del Chejo, de los cuentos de la madre, de la viuda, del recaudador de impuestos, en fin, es un mundo de grandes contrastes.
Bien, no voy a extenderme aquí en cómo esto a su vez se traduce, porque me seguiría extendiendo, en cómo Pushkin recoge ideológicamente también una serie de cuestiones que luego podría entenderse que también las recoge Tchaikovsky. Voy a pasarlo simplemente, pero que sepamos que en el fondo también Pushkin lo que recoge es la ideología decembrista, que es una revuelta proliberal. No me extiendo, discúlpenme, bueno, si quieren luego cuando acabemos me lo preguntan y los pongo mejor. Pero sencillamente es para decir que en ese momento de Pushkin hay también una gran aspiración individualista, liberal, de ideología aperturista, que va a ser machacado por los soldados, por órdenes, por supuesto, del zar. Va a haber una repercusión del trienio liberal, aquí de Rievo, y pues inicialmente en el año 23, que es cuando acaba el trienio liberal, no se produce ninguna revuelta en Rusia, por eso pues no vemos en este mapa ningún estallido en ese año 23, porque todavía está el zar Alejandro III, pero sí en el año 25, cuando muere el zar, vemos como ya se incluye en ese año 25 la revuelta de los decembristas, porque ha muerto el zar y están esperando todos los rusos que haya una liberalización política con el duque Constantín, que está en Polonia. Lo que pasa es que en lugar de él van a elegir al otro zar, Nicolás, y esto va a suponer que vuelve otra vez la censura, vuelve otra vez lo conservador, el inmovilismo, y es cuando estalla esa revolución. En esa revolución va a haber muchos muertos, algunos de ellos van a ser amigos de Pushkin, Pushkin va a hacerles algún poema, como la Oda a la Libertad, los prisioneros pues los van a mandar a Siberia, que caben zanjas, ahí los tenemos vigilados, en fin, un momento de mucha frustración y mucha censura, y ese es el momento del Pushkin que está escribiendo ese Onegin, pero él casi como escapismo pues crea ese personaje tan un poco decadente, pero al mismo tiempo tan exquisito, tan elegante, que no es del momento ese de Rusia, sino es un momento un poco más abstracto. El libro de Pushkin se escribe a lo largo de 7 años, que lo sepamos, es decir, que no es de un momento concreto, sino que tarda pues prácticamente desde el año 30 hasta el 37 está escribiéndolo. Y Pushkin también se casa con una mujer que también esto es otro tema que lo podemos de alguna manera trasladar al propio Tchaikovsky, con una mujer que es posiblemente de las más bellas de Rusia. Van a ser una pareja pues muy recordada incluso pues en esculturas, y él se va a burguesar, y esto es lo que da el otro toque de ese Onegin que vemos sobre todo en el acto tercero, del mundo brillante, el mundo ya de los que se van casando, unas élites con las otras élites, y en la que tampoco Onegin encaja, porque es donde va a aparecer él y de lo que al final precipita pues el momento final. Pero que sepamos que en Pushkin estaba, y en su Onegin está tanto el momento rebelde, revolucionario, ideológico, como el momento en el que luego se empieza a ver envuelto en esa burguesía, en ese momento de los bailes, cortesano, y todo eso lo vamos a ver también en la ópera. Pushkin, como no podía ser de otra manera, va a acabar muerto en duelo, es decir, todo esto pues le va confiriendo toda esa aureola de romanticismo al personaje. Con todo ello, lo que venía yo a explicar, desarrollando más lo del libro de Pushkin, es que nos sale un personaje de Onegin que tiene unos caracteres muy claros. Es un hombre narcisista, egocéntrico, es individualista, es un dandy, cultivado, diletante, es un hombre maldito, recordemos todo lo de Baudelaire, las flores del mal, el spleen, es inmoral, amoral, traspasa límites, atrae el mal, es rebelde ideológico, social por un lado, idealista, es liberal, libertario, libertino, inestable, o sea, lo mejor de cada casa y lo que nunca querríamos como yerno, ni como cuñado, ni como hermano. Es misógino, solitario, es fogoso, hastiado, es jugador, sobre todo, esto no lo he visto yo mucho por ahí, pero en el fondo creo que casi, y lo mismo que decíamos cuando hablábamos del Don Giovanni, es un jugador, o sea, él lo que no soporta es perder. Es que todo lo que ocurre en la obra es porque él no quiere perder. Él no quiere a la mujer, no quiere a Tatiana, pero cuando ve que otro se la lleva, entonces sí, pues ahora ya, bueno, pues eso no es porque tú seas tal o porque te has enamorado, es que te fastidia que te la quiten, ni más ni menos, que es un poco el personaje también de Don Juan. Con esto se nos aproxima al personaje de Fausto, a los bandidos de Schiller, al Don Juan de Tirso y de Mozart, que es un Don Juan incorregible, o sea, es que ese hombre no cambia, es que tal cual te la va a seguir haciendo. Diferente del de Zorrilla, que aparentemente por lo menos es un Don Juan arrepentido o arrepentible, si existe la palabra, y nos recuerda a Byron. Pero ¿qué es lo que no es? Pues no es fiable, no es previsor, protector, no es amoroso, no es cariñoso, o sea, no le pongas como personaje cariñoso porque no lo es, porque no quiere a nadie, solo se quiere a sí mismo,
No es un hombre burgués ni familiar, no es un hombre compasivo, por mucho que le llore Tatiana, por mucho que se arrastre a sus pies, él no va a cambiar por el hecho de ver a esa mujer ni se va a conmover por ella. No es tampoco tonto, no es manejable, no intentes engañarle, no intentes convencerle. Y, por supuesto, lo que no es un hombre arrepentido ni redimible, con lo cual se muere igual que ha nacido, se muere hecho un narciso y un hombre que es un insociable. Pues para la sociedad, desde luego, no es aprovechable, solo es aprovechable para sí mismo. Bien, con ese personaje es por lo que quizá yo creo que esta mujer, que es la Elisaveta Labrovskaya, de la que he hablado antes, la cantante rusa, es la que le propone a Onegin que componga esta ópera de Eugenie Onegin. Y ahora sí, pues de una manera rápida, para entrar ya un poco a los vídeos, pues tenemos, y no me voy a extender porque como ya no vamos a poder ver la obra en Valencia, pues tampoco quiero ir comparando con otro tipo ni de cantantes, ni de libretistas, ni de escenógrafos. Tenemos a Silovsky, Vladimir, que sería el que colabora con Tchaikovsky en este libreto. Tendríamos, no voy a extenderme aquí, que era lo que les decía antes de la imagen de Tchaikovsky, siempre que hablan de piezas de esta época, pues lo ponen ya pues en su época peor, la época más de mayor edad, que es la de los 53 años que tiene cuando va a morir, pero la obra está compuesta casi 20 años antes. No me extiendo en cuestiones de las carátulas de los discos, que eran simplemente pues para que viéramos un poco cómo se visualiza por los diseñadores de obras gráficas para esta obra, cómo entienden esta obra, que yo creo que muchas veces no la entienden, la hacen de encargo y poco más. Esta es la famosa Nadezhda von Meck, la mecenas. Aquí la teníamos en una estampa familiar, cuando está realizando este mecenazgo. Este es el lugar donde vivían los amigos Silovsky, donde él va a componer parte de la obra. Este es su amigo Konstantin Silovsky, de joven, luego ya de más mayor, cuando hace la ayuda para el libreto, ya está un poquito más entrado en carnes. Otra imagen bucólica, vemos como siempre Tchaikovsky está buscando para componer esos sitios bucólicos del campo ruso, de la iglesia de la Santa Rusia, y todas estas cosas tan evocadoras. Son todo imágenes. Esta ya también es de Clarens, que es el otro lugar en Suiza donde él se va a recuperarse de esa gran depresión. Y aquí pues esto lo voy a pasar también rápido, que son imágenes de cómo se hacen los carteles de esta ópera para ver dónde se pone el acento. En muy pocos casos verán esto, que es que Eugenio Onegin lo ponen a él en el cartel. Lo normal es que la ponen a ella, que es Tatiana, que es el verdadero personaje central de la obra. También hay un momento central importante, que es el momento del duelo entre Onegin y Lenski. Es un momento en el que él mata a su mejor amigo, precisamente también para fastidiarle, porque el amigo le ha retado porque Onegin le ha querido quitar la novia al amigo, y quitarle la novia simplemente para fastidiarle por juego. Tenemos también algunos momentos muy brillantes de la polonesa, pero no solamente la polonesa, hay movimientos de campesinos, de soldados. Tchaikovsky, como sabemos, es alguien de grandes movimientos de masa, tanto de instrumentos en la orquesta como de masa en los ballets, y por tanto le gusta esa multitud encima del escenario, y eso también lo vemos entonces en los carteles. Y luego el momento final es el momento en que Onegin intenta finalmente conseguir el amor de Tatiana. Dicho en dos palabras, ¿cuál es el argumento central de esta obra? ¿En qué consiste la obra? Pues la obra consiste en eso, ¿no? Onegin, que tiene un gran amigo, se llama Lenski, y van a ver a una familia, una familia pequeño burguesa del campo, donde está Tatiana, su hermana Olga y la madre. Y entonces Lenski, el amigo, ya está ennoviado con la hermana de Tatiana. Y entonces Onegin pues, se encuentra también con la otra, con la hermana, con Tatiana, la que queda libre. Y Tatiana se enamora de Onegin. Tatiana le manda esa famosa carta, que no va a tener ningún resultado. Después, pasado poco tiempo, hay una fiesta en casa de Tatiana y de Olga, y Onegin se dedica a intentar cortejar no a la Tatiana, sino a la hermana, a Olga, para fastidiar a su amigo, no sé, porque no lo puede evitar. El amigo le reta a duelo, acaban en el duelo matando Onegin al amigo, pasa un tiempo indeterminado y acaba el último acto en el que Onegin se va a una fiesta en la que se encuentra de repente a Tatiana, que se ha casado con el general Greni, que es un hombre de un gran brillo social, que ya no es de ese campo, de ese mundo un poco rural que la había conocido y que había hecho que despreciara a Tatiana. Y entonces es como que se lo vuelve a pensar y dice, ay, va, ¿yo por qué he despreciado a esta Tatiana? Y entonces dice, ay, pues la quiero mucho. En fin, ya se podemos imaginar todos cuál es todo su planteamiento, e intenta conquistarla, y ella pues le rechaza diciendo que está casada, que no puede. En algún momento
le arranca una mínima confesión de que, bueno, sí te quiero, pero no voy a irme contigo, pero que sepas sí que te quiero, quédate tranquilo, pero no voy a dejar a mi marido, y ahí se acaba la ópera, ¿no? Es todo ese ciclo un poco sentimental. En medio pues van ocurriendo otras cosas y sobre todo pues un conjunto de arias que son las que van dando brillantez a la música. Este es el momento final en el que ella se escapa finalmente de Onegin y él pues acaba lanzando pues un gran grito de en fin, es el momento que acaba, o sea, no muere nadie en ese momento, el único muerto sería Lenski, el amigo, que ha sido muerto en el duelo en el acto segundo. Bien, pues sobre el estreno no me voy a extender por no salirnos de tiempo y vamos a ver algunos de los vídeos. Esta sería una imagen de aquel estreno que les decía con aparentemente los estudiantes esta sí que quiero que la vean, del Conservatorio de Moscú. Y es el momento en que se enfadan, en ese momento de coqueteo de Onegin con la novia de Lenski. Bien, pues vamos a ir ya viendo el desarrollo de la ópera, que comienza en la casa de ella. Esta sería pues ella con la madre y con la nodriza. Aparecen los campesinos, pero ella es una chica siempre ensimismada en las lecturas. Aquí la vemos con un libro, ella le gusta leer en francés, dice la obra, pero nunca había estado en Francia y prácticamente nunca había salido de su pueblo. Aparece el guapo, el exquisito, el maravilloso Onegin, tiene su amigo, que es Lenski, que también es un chico un poco más joven que él, y que está enamoradísimo de la hermana Olga, la hermana de ella. Aquí ya se queda sola Tatiana, que se ha prendado de Onegin y habla con la nodriza contándole pues que se ha quedado completamente prendada, y cuando ya se queda sola escribe esa famosa carta que le va a enviar a Onegin. Pasa en esa escena que dura más o menos unos 15 minutos por todos los estadios emocionales como pueden imaginarse: el amor, la vergüenza, la exaltación, la duda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso necesita, pues como muy bien sabrá Marlene, pues una gran dosis de capacidad dramática. Bien, pues este es el listado de los fragmentos que tengo aquí. Vamos a ver el primero de ellos, que es el aria de la carta, una parte, un fragmento nada más. A ver. Ya sé que no se ve, a ver si lo... Porque antes en la prueba se oía, vamos a ver ahora qué tenemos que hacer. A ver si tengo que salirme de aquí. Aquí está el máximo. Y aquí lo tengo en el máximo. Será una cosa de algún cable que hemos... Olive in Coach. Antes de salir antes el sonido también ha sido un sabor. Pues aquí lo tenemos al máximo. César, ¿tienes el vídeo fuera del PowerPoint? No te entiendo muy bien. Si no dentro del PowerPoint, sino fuera, si lo tienes por ahí... No es PowerPoint. Ah, ¿no? Es un archivo directamente que le daba yo a... Pues a ver si... Aquí lo tengo ya al máximo.
Si no, no pasa nada y vengo otro día con la música. Ahí se está leyendo por el ordenador. Soy por el ordenador, pero yo creo que es algo de cable. Ah, bueno, puedo... Bluetooth mode. ¿Puedo hacer un apunte a...? Ah, sí, sí. Aprovechamos y comentarios, críticas y tomatazos. No, bueno, por la charla. Muy buena. Nada, simplemente en el tema de él parece ser, ahora mismo no recuerdo muy bien porque no me viene a la cabeza, él estaba enamorado de un violinista que creo que es un tal Kotek. Joseph Kotek, el del concierto de violín. Sí, entonces él estaba enamorado, de hecho él se da cuenta de eso, entonces no llega a interpretar el concierto, o sea, la parte de violín de su concierto. Entonces él, para callar esas críticas, se casa con esta alumna que estaba enamorada completamente de él, pero no llegan a consumar. Eso... The Bluetooth device is connected successfully.
el área de Onegin, que es cuando él ha recibido ya la carta y va a verla a ella y le dice que si él quisiera una mujer, una esposa, con una familia estable, burguesa, de una vida ordenada, pues ella sería la mejor, la impecable, pero él pide disculpas por no ser ese hombre que le conviene a ella. Voy a ver si busco, lo digo por la hora, yo elegiría poner el área de Lenski, el Kuda Kuda, que es una obra que es justo antes del duelo, cuando él con su amigo dice que pues voy a tener que batirme con él, pero lo que a mí me hubiera gustado es tener una vida con futuro, con la mujer que amo, con todo lo que yo quería, y se va a ver esto truncado por un duelo. A ver si no estropeo yo las imágenes. Ah, bueno, me está yendo al siguiente vídeo, pues vamos a verlo ya directamente. Si quieres, por dejarlo aquí como queráis, tengo algún área más, pero yo creo que por ahora podemos quizás hablar aquí con el área de Lenski. Lo digo por ti, ¿eh? La de la carta.
Yo después de esto sí que, ¿no, Marcel? Bueno, quiero dejar la palabra también a Paco, que le hemos dejado antes. No, que es cuando, bueno, el matrimonio es sostenible porque ella no sabe qué es saltar, ¿no? Entonces él cuando se marcha, él dice que se marcha de viaje de negocio, pero lo que hace es que se va por tabaco y ya no vuelve. Y entonces es cuando Anatoly, su hermano Anatoly, y uno de los Rubinstein, que no sé cuál, le dicen a ella, porque él nunca se lo dijo, que es homosexual. Solamente era para apuntar eso. Pues muy buen apunte, Paco, como siempre. Pues nada, muchísimas gracias por la atención y creo que hemos disfrutado un poquito, por lo menos sobre todo con este área. Y nada, pues hasta la siguiente.